Aleluya. Gloria a Dios. Hace 2000 años Él vino como cordero, pero prometió que volverá. Y cuando vuelva, vendrá como rey y vendrá como león. Y dice la Escritura que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Aleluya. Dice también la Escritura que todo ojo le verá y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que toda rodilla se doblará. Y a nosotros se nos ha concedido el privilegio de doblar nuestras rodillas, de reconocer su señorío y de pedirle que venga pronto por su iglesia. Aleluya. Damos gracias a Dios y gracias al Ministerio de Adoración y Alabanza de nuestra congregación, que tan hermosamente nos ha llevado en este momento a alabar a nuestro Dios, a cantarle a nuestro Rey. Mis amados hermanos, estamos estudiando este mes conforme al calendario que hemos desarrollado. Estamos estudiando los planes del enemigo. Y mientras oraba, meditando en qué más podía yo decir cuando ya nuestra hermana, la pastora Marisol, nos habló de quién es ese enemigo y de cuáles son sus planes para con nosotros, de robar, matar y destruir. Y luego nuestro hermano, el maestro José, nos habló la semana pasada acerca del arma principal del enemigo. ¿Cuántos recuerdan cuál es esa? El desánimo, ¿verdad que sí? Y esta semana nuestra maestra nos habló, la maestra Roselyn, sí. Nada más me acordaba del apellido, Feliz. Roselyn Feliz. Nuestra maestra Roselyn también nos habló de ese enemigo. Entonces yo oraba y buscaba dirección de Dios acerca de qué voy a hablar, si le hemos dedicado demasiado tiempo a ese personaje. Entonces recordé este pasaje de las Escrituras que nos revela que nosotros no tenemos un solo enemigo, nosotros tenemos 3 enemigos. Y aunque en estos días hemos estado hablando de uno, es importante recordar que no es uno, sino 3 nuestros enemigos. Por eso le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Si se puede poner sobre sus pies, lo hacemos para honrar la palabra de Dios. ¿Lo encontró? Y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros, o sea, a nosotros, cuando estabais muertos en vuestros, o sea, en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Se puede sentar. Entonces, ¿quiénes son esos 3 enemigos que tiene el creyente? ¿Quiénes son esos 3 enemigos que tiene nuestra fe? Bueno, uno lo conocemos porque la Biblia lo llama así muchas veces, el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas. Pero en el pasaje de las Escrituras que acabamos de leer, nos damos cuenta que se mencionan a 3 personajes. No solamente ese enemigo principal que nosotros conocemos como Satanás, como diablo o como el enemigo de nuestras almas, sino 2 enemigos adicionales que
a quienes junto con el primero, Martín Lutero le llamó la tríada infernal, que son el mundo, la carne y Satanás. Bien, como hemos hablado, diría yo que bastante, y hemos sido bien edificados acerca de los planes de Satanás, me he propuesto que hablemos del segundo de estos enemigos y que está mencionado aquí en este pasaje que vamos a escudriñar, que es el mundo. La próxima semana, si Dios lo permite, hablaremos del tercero de esos personajes, que es la carne. Por cierto, si usted me preguntara a mí que cuál es el más peligroso de los tres, yo le diría que la carne, el tercero. Pero de eso vamos a hablar la semana próxima. Al estudiar este pasaje, nos damos cuenta que hay una interrelación entre estos tres enemigos. Estos tres enemigos trabajan en conjunto y trabajan para un mismo propósito. ¿Cómo se articula eso? Bueno, usted y yo tenemos dentro una naturaleza pecaminosa que la Biblia en el Nuevo Testamento le llama la carne. Esa naturaleza pecaminosa tiene deseos, tiene anhelos que son en contra de la voluntad de Dios, que se oponen al Espíritu, como dice el mismo apóstol Pablo. El mundo no es más que un sistema organizado en contra de los principios del reino de Dios. Y el mundo se dedica a ofrecerle a su carne y a mi carne lo que usted y yo anhelamos en la carne. Pero eso no sucede por casualidad, sino que el mundo tiene un príncipe, tiene un director, tiene un rey que dirige la corriente de ese mundo, y ese príncipe es Satanás. Entonces sí operan en conjunto estos tres enemigos. Ahora, ¿de qué manera el mundo enfrenta al cristiano? ¿De qué manera el mundo se opone, el mundo ataca, el mundo es una amenaza o el mundo es un enemigo contra nuestra fe? Eso es lo que quiero que veamos. Si Dios lo permite, vamos a revisar algunos versículos bíblicos adicionales, pero quiero que lo veamos aquí en esta porción de las Escrituras. Quisiera que viéramos en los próximos 30 minutos dos aspectos. El primero, cómo es que el mundo se opone a nuestra fe, cómo es que el mundo le hace la guerra a los hijos de Dios, cómo es que el mundo es un enemigo de nuestra fe. Y el segundo es cómo la Biblia nos da herramientas que garantizan que podemos derrotar a ese enemigo. ¿Le parece si hacemos ese ejercicio en esta mañana? Sí, ok. Pues comencemos viendo cómo batalla el mundo contra los hijos de Dios. Y veamos que en primer lugar, los valores y principios que promueve el mundo son principios contrarios a los principios que nosotros aceptamos como válidos, que son los esparcidos en la fe. ¿Cómo así, varón? Bueno, le daré algunos ejemplos, pero quiero dejarle establecido que este mundo no solamente aprueba el pecado, sino que glorifica el pecado. Mientras que los valores que nosotros compartimos a través de la palabra de Dios son valores en contra del pecado. Sí, pero explíquemelo un poco más sencillo. Bueno, se lo voy a explicar como lo explica el apóstol Pablo. Sigue ahí conmigo en la Biblia, en el capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? ¿Siguiendo qué? ¿La corriente de qué? De este mundo. Entonces el apóstol Pablo, para ilustrarnos, toma la figura de un nadador. Este nadador está en un río cuya corriente está empujando, cuyo cauce va en contra de la dirección que lleva ese nadador. Imagínese que usted está en la orilla de un río y a usted se le encomienda que vaya río arriba, o sea, en contra de la corriente. Y usted cuando entra al río se dará cuenta que naturalmente no puede ir río arriba. Hay que hacer un esfuerzo porque el proceso, el cauce natural que lleva el río es hacia abajo. De manera tal que como el mundo presiona la vida de los creyentes, es que el mundo funciona como un cauce que si usted se deja, lo arrastra hacia el pecado. Me están mirando muy serio. Mi alma adora a Dios.
La corriente de este mundo arrastra, pero no arrastra a todos. Particularmente arrastra a los que están muertos. Eso es lo que dice aquí. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el mundo con su corriente nos arrastraba. Pero para resolver ese problema, dice aquí la Escritura que el Señor nos resucitó, Él nos dio vida. Cuando nosotros íbamos igualito que como iba el mundo, el Señor nos despertó y nos dijo: oye, vas camino a la cascada. Y yo estoy seguro que si usted queda inconsciente en un río y de pronto se da cuenta que el río lo está llevando hacia un despeñadero, usted va a hacer todo lo que esté a su alcance por nadar contra la corriente. Entonces el Señor te despertó y me despertó, me revivió. Y cuando me revivió me di cuenta de que el proceso que yo llevaba, el cauce por el que yo estaba caminando, iba derecho a la perdición. Porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Esta corriente, este cauce es un sistema de valores que procura agradar a la carne y no a Dios. El apóstol Juan lo dice de la siguiente manera, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 16, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces todas las ofertas que tiene el mundo no provienen de Dios, sino que provienen del mismo mundo, conforme a la corriente de este mundo. Es un sistema de valores que no solamente normaliza el pecado, sino que lo glorifica. Es el sistema de valores que nos ha llevado al punto donde estamos hoy, donde la sociedad se siente orgullosa de lo que Dios llama abominación. Es el sistema de valores que de una manera sutil nos tenía engañados cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y usted se extrañaba cuando usted veía eso evangélico y usted decía: pero es que están locos, ¿y por qué es que ellos se comportan de esa manera? Claro, es que ellos están vivos nadando contra la corriente y usted estaba muerto nadando con la corriente. Y eso sucede porque el mundo eligió un rey diferente al rey que nosotros elegimos. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién. Ayúdeme. ¿Dónde está? ¿Usted tiene Biblia? Vaya, vamos a ver, levante su Biblia. Gloria a Dios. Si usted no trajo Biblia, póngase al lado de un nuevo creyente, que ellos siempre la traen. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. O sea, el mundo y su sistema tienen un director. No es casual, a pesar de que usted a veces escucha a la gente decir: no, pero es que todo el mundo lo hace así. Sí, todo el mundo lo hace así porque hay alguien dirigiendo para que se haga así. Oh, gloria a su nombre. Este gobernador del mundo tiene control absolutamente sobre todo el mundo. Dice primera de Juan capítulo 5 versículo 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. A veces a la gente le encanta pensar, cuando aún no han nacido de nuevo, le encanta pensar que están en un lugar neutral, que no se han decidido por Dios ni se han decidido por el diablo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice: el mundo entero está bajo el maligno. Entonces este mundo tiene valores que son contrarios a los valores que nosotros promovemos, y este mundo tiene un rey que es diferente al rey que nosotros adoramos. Pero si fuera simplemente que es diferente, no sería tan grande como el hecho de que es su enemigo. Oiga como dijo el mismo Señor Jesucristo, hablando acerca de ese reinado de Satanás sobre este mundo. Dijo ahí en Juan capítulo 14 versículo 30:
no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En otras palabras, hay ocasiones en que usted le sirve a un dirigente y a otra persona que le sirve a otro dirigente, pero ellos tienen cosas en comunes. Pero el dirigente de este mundo no tiene nada en común con el dirigente nuestro. Eso dijo el Señor Jesucristo. Él es príncipe de este mundo y nada tiene en mí. O sea que el príncipe de este mundo no solamente no es Cristo, sino que es anticristo. Varón, y entonces, ok, ¿cómo el mundo batalla contra los creyentes? Bueno, como ya les hemos dejado saber, el mundo tiene una corriente. Pero cuando usted no se acomoda a esa corriente, el mundo entonces se convierte en su enemigo. El mundo se hace hostil y pasa de ser usted un seguidor de la corriente a ser uno que navega contra la corriente, pero la corriente está contra usted. ¿Cómo así, varón? Juan capítulo 15, versículo 18 al 19. Oiga la promesita que hizo el Señor Jesucristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué le parece? Hay personas que se sienten mal porque los que no son creyentes lo tratan con una manera, de alguna manera odiosa, hostil, o simplemente lo evitan. Pero el Señor Jesucristo dijo que eso es porque lo aborrecieron a Él. Cuando usted decide que usted va a nadar contra la corriente, no piense que las cosas le van a ir bien. ¿Alguien se ha topado alguna vez nadando en un río con un palo que nadie sabe de dónde salió? ¿Y cómo viene el palo? ¿Con la corriente o contra la corriente? Con la corriente. Y si usted está navegando contra la corriente, puede ser que se le pegue a usted. Pero ¿y por qué es que me miran así? ¿Por qué es que me tratan así? ¿Por qué conmigo? Y entonces van donde Dios y esperan que el Señor le diga: ay, sí, como tú eres mi hijo, todo el mundo tiene que tratarte en lecho de rosas. No, el mundo te va a aborrecer porque a Él lo aborrecieron. El mundo nos perseguirá porque simplemente no puede soportar que nosotros no vivamos igual que ellos. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando en medio de un grupo que está actuando conscientemente contra la voluntad de Dios, se levanta alguien, entonces esa persona los ofende porque les recuerda su pecado. Y se levantan contra usted simplemente porque usted decidió que usted no va a participar en su desenfreno. Dice el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4, hablándole a una iglesia perseguida, le dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por tanto os ultrajan. Y entonces hacen los chistes subidos de tono y usted no se ríe y ya ellos dicen: este es un antisocial. O están haciendo cositas mal hechas y usted le dice que usted no va a participar y dicen: este es lo que se cree mejor que nosotros. ¿Cuántos han vivido en esa situación? Más le conviene que usted viva en esa situación. Porque ¿cuál es el peligro? El peligro es que muchas veces nosotros como creyentes, pensando que es nuestro deber estar bien con el mundo, entonces comenzamos a ceder. Y comenzamos a bajarle un poco.
¿Por qué? Bueno, es que yo no quiero ser el más impopular. O yo no quiero ser el diferente. ¿Sabe que esa es una de las características de los niños cuando están entrando en sociedad? No quieren ser diferentes. Quieren ser igual que todos los demás. Bueno, pues eso también es una muestra de inmadurez cristiana. Cuando usted quiere ser igual a los demás. El punto es que los demás van con la corriente directo al infierno. ¿Usted se quiere ir para allá? Ya sí es verdad que me están mirando serio. Entonces, si esa es la realidad, mi amado hermano, la pregunta es, ¿cómo podemos vencer al mundo? ¿Cómo podemos vencer al mundo? Bueno, volvamos al libro, a la porción que estamos estudiando. Versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Entonces, ¿puede un muerto nadar contra la corriente? No. La primera condición para poder vencer al mundo es nacer de nuevo. That's it. Y me perdonan que yo insista tanto en ese tema, pero es que a veces nosotros hemos llegado a confundir visitar la iglesia con nacer de nuevo. Hemos llegado a pensar que estar en una congregación, pertenecer a esa congregación, es equivalente a ser parte del reino de Dios. Y es necesario que recordemos que es necesario nacer de nuevo. Entonces, si usted no ha nacido del Espíritu, como le dijo el Señor a Nicodemo, si usted no ha nacido del Espíritu, usted ni cuenta se da que usted está nadando con la corriente. Porque está muerto. Y por eso fue que el Señor Jesucristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven, nada contra la corriente. Solo quienes han nacido de nuevo pueden vencer al mundo. Volviendo a 1 de Juan, capítulo 5, oiga cómo lo dice ahí el apóstol en los versículos 4 al 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y algunas personas ni cuenta se dan de que están camino al infierno. De hecho, cuando alguien le decía a usted, bueno, me pasaba a mí, arrepiéntete, yo decía, yo no he matado a nadie. Yo no he robado ni he matado. O sea, con mi propia vara yo estoy bien. Pero cuando me miren con la vara del Señor, entonces es que me doy cuenta lo mal que estoy. Entonces, la primera condición, mi amado hermano, para vencer al mundo es nacer de nuevo. Y usted me va a preguntar, ¿cómo sucede eso? Hay una sola manera, según dice la Escritura. Se nace de nuevo cuando ponemos la fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y por medio de la fe obtenemos perdón de Dios por el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. There's no other way. Y hay personas que están en medio de nosotros que nunca han hecho eso. Varón, ¿y cómo usted sabe que lo han hecho o no lo han hecho? Yo no sé, pero el fruto habla. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Si yo me acerco y veo que las hojas son de aguacate, el tronco es de aguacate, pero el fruto es mango, eso es de mango ese árbol. Ese es el punto en el que nosotros tenemos que comprender que si nuestra vida no está fructificando espiritualmente, es porque en verdad no hemos nacido de nuevo. Y tengo que insistir en esto porque todo lo demás se cae.
El resto de las estrategias que vamos a conversar en los próximos 10 minutos, que sirven para vencer al mundo, no le sirven si usted no ha nacido de nuevo. Oh, gloria a Dios. Y después de haber nacido de nuevo, entonces lo próximo que tenemos que hacer es navegar contra la corriente. ¿Y cómo se hace eso? Damos gracias a Dios que en la Biblia hay muchos consejos prácticos para navegar contra la corriente. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La corriente de este mundo quiere que usted tome la forma del mundo. La presión del sistema es para que usted sea igual a los demás. El consejo bíblico es: no tomes la forma del mundo, sino transfórmate. Y el prefijo trans, del mismo prefijo del que vienen muchas otras palabras que usted ha escuchado con trans, incluyendo las que están de moda hoy por ahí, lo que quiere decir es más allá. En otras palabras, el estándar del mundo está aquí y la expectativa de Dios es que usted tenga un estándar aquí. Que para el mundo las cosas que son normales y aceptables no tienen necesariamente que serlo para usted, porque usted tiene un estándar superior. Gloria a Dios. Eso es la diferencia entre conformarse y transformarse. Le voy a dar un ejemplo más práctico. Hay frases que buscan que usted se conforme al mundo. Como por ejemplo: ay muchacho, eso todo el mundo lo hace. Bueno, pero ese es el problema, que es el mundo que lo hace. No dice el reino de Dios lo hace. Dice que el mundo lo hace. Otra frase que persigue que usted se conforme al mundo es: Dios sabe que tú lo necesitas. ¿Cuántos han pasado por ahí? Otra de esas frases que persiguen que usted se conforme al mundo es: eso no es nada. Bueno, para el mundo no es nada, pero el estándar al que yo sirvo, dice la Escritura que yo tengo que transformarme, no conformarme. Otro ejemplo práctico de la manera en que podemos nadar contra la corriente nos lo da el mismo Juan otra vez en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sí, a mí me gusta eso, pero es que yo tengo que dejar algunas cosas. Bueno, pero es que la única manera en que tú lo vas a dejar es cuando el poder del Espíritu Santo te ayude a dejar esas cosas. La mayoría de nosotros pensamos que cuando yo me convierta yo voy a hacer tal cosa, pero no puedo convertirme porque estoy haciendo tal otra. ¿Y sabe por qué? Porque lo amas. Porque amas lo que el mundo tiene para ofrecerte. Y como lo amas, entonces el amor del Padre no está en ti. O viceversa. Como el amor del Padre no está en ti, entonces tú amas tanto las cosas del mundo. Yo creo que no me invitan más a predicar aquí. Tercer consejo práctico. Me encantan los consejos de Santiago, porque Santiago es recto. Santiago capítulo 4 versículo 4. Oiga cómo dice Santiago. Me encanta. Santiago no le anda dando vueltas. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Está en su Biblia, búsquelo. Búsquelo.
simplemente no puede servirse al reino de Dios y al reino del Satanás también. Simplemente usted no puede tratar de quedar bien con Dios y también quedar bien con el mundo. Y cuando el apóstol Santiago dice aquí, la amistad del mundo es enemistad contra Dios, pienso en la cantidad de veces que nosotros queremos ser aceptados por los no creyentes. La cantidad de veces que nosotros queremos ser simpáticos con los no creyentes. La cantidad de veces que nosotros queremos que ellos nos vean como buena gente. Oh, mi alma adora a Dios. Entonces, si usted quiere vencer al mundo, tiene que navegar contra la corriente. Y en último lugar, si usted quiere vencer al mundo, tiene que estar dispuesto a padecer de parte del mundo. Juan capítulo 16, versículo 33, hablando el Señor Jesucristo, dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted siempre anda con temor de ser rechazado, si usted siempre anda con temor de enfrentar hostilidad por el hecho de plantarse en lo que usted cree, entonces usted no va a vencer al mundo. El mundo lo va a vencer a usted. Y si quiere que le diga la verdad, la iglesia en Occidente en muchas áreas ha sido vencida por el mundo. Y hemos adoptado la cosmovisión del mundo. Y ya, no, bueno, pero es que no hay que ser tan RT. Es que no hay que ser tan fundamentalista, eso era antes. Ahora tú sabes, open mind, inclusivo. Sí, esos son los estándares del mundo, pero no los de la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere vencer al mundo, usted tiene que estar dispuesto a padecer en el mundo. Pero mire, ¿sabe por qué podemos padecer en el mundo? Porque dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Sabe por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros podemos firmemente pararnos contra la corriente de este mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros podemos aceptar la oposición que venga. Y nosotros podemos levantar la verdad, no importa las consecuencias, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente en su oración última por nosotros: no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En el mundo estaban y tú me los diste. En otras palabras, mis amados hermanos, la solución para no ser vencido por el mundo no es apartarnos del mundo, que es lo que muchas veces la iglesia ha creído, y por eso entonces construimos monasterios. O usted ve personas, por ejemplo, que dicen: no, yo nada más trabajo con gente cristiana, porque piensan que la solución para vencer al enemigo del mundo es aislarse del mundo, y no es así. La solución que da la Escritura es nadar contra la corriente de este mundo, sabiendo que lo podemos hacer porque fuimos vivificados por el poder del Espíritu Santo y porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Oh, gloria a su nombre. Conclusión: el mundo es un sistema organizado contra Dios, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos arrastró en su corriente. Pero Cristo, quien lo venció, nos dio vida para que podamos navegar contra su corriente, y aunque se ponga hostil, venceremos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y al nombre de Cristo.
si hay alguien en este lugar que sepa que no puede vencer al mundo porque no ha nacido de nuevo, queremos orar por usted. Nosotros no tenemos el poder de darle el nuevo nacimiento, pero sabemos la clave porque está en las Escrituras. Ponga su fe en Jesucristo y dice las Escrituras que usted será regenerado en el Espíritu y usted que estaba muerto va a pasar a vida. ¿Hay alguien en este lugar que quiera aceptar esa oración? ¿Hay alguien aquí que sepa que necesita salir de este lugar con vida? Gloria a su nombre. Apreciados amigos, en estos momentos queremos, ¿verdad?, compartir contigo el deseo de que usted reciba a Cristo Jesús como su Salvador. Si esta palabra ha sido efectiva en su vida y usted quiere hacer profesión de fe, este es su momento. Simplemente siga esta oración conmigo. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias por Jesucristo. Lo acepto como mi Señor y mi Salvador. En estos momentos comienzo una vida nueva en ti y yo sé que mis pecados han sido perdonados. En el nombre